Buenas, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestra cuarta clase de Biología Genética y Sociedad. En esta parte vamos a analizar las propiedades de las proteínas. Voy a dividir la clase en tres momentos. En el primero vamos a retomar algunas cuestiones vinculadas a las clases anteriores. En la segunda parte analizamos un poco las propiedades de las proteínas, que es el tema nuevo. Y en el tercer punto les voy a dar orientaciones sobre las actividades que deben realizar. Bien, entonces, en primer lugar quería retomar algunas cuestiones vinculadas a lo que vimos la clase pasada, que tiene que ver con las propiedades del ADN y del ARN. Justamente la idea de estas clases es, en primer lugar, analizar estas moléculas que son altamente importantes para el estudio de la genética, que son estas tres, el ADN, el ARN y las proteínas. Después vamos a ver más adelante cómo se vinculan y qué importancia tiene su estudio. Vamos a ver casos aplicados más adelante. Pero primero es importante poder tener claro las propiedades generales de estas tres moléculas. Entonces, con respecto a lo que vimos en la clase pasada, me gustaría retomar algunos conceptos, como para aclararles algunas cuestiones. En primer lugar, pensar que ADN, ARN y proteínas son macromoléculas, es decir, que están formadas por la unión de varias moléculas. ¿Sí? Esas varias moléculas, esa macromolécula, al estar formadas por varias moléculas, tienen o están conformadas por unidades. Esas unidades que conforman a las macromoléculas se las denominan monómeros. ¿Sí? Vendrían a ser como los ladrillos de construcción de estas macromoléculas. Cada ADN, ARN y proteínas tienen sus monómeros, que ahora los vamos a refrescar un poco. Entonces, los monómeros se unen unos con otros, puede haber unión de varios, de cientos, de miles de monómeros, hasta formar el polímero, que es la macromolécula. Vamos con el caso del ADN y el ARN, que son ácidos nucleicos. Estos estaban formados por monómeros, que eran estos que mencionamos en la clase anterior, que son los nucleótidos. ¿Sí? Es decir, estos monómeros, llamados nucleótidos, se unen entre sí y empiezan a formar los polímeros, que son ADN o ARN. Dependiendo de si forman una cadena o dos, va a ser un tipo de ácido nucleico u otro. En este caso, marcado con verde, tengo el polímero, ¿sí? Que está formado por la unión de varios monómeros, que es el ADN. En este caso, el ácido nucleico o el polímero es el ADN. ¿Por qué? Porque los nucleótidos se unieron formando dos cadenas, por un lado, y segundo, podríamos decir que la base nitrogenada que conforma este ácido nucleico es la timina, y no está marcado, pero el azúcar que forma cada nucleótido debería ser de tipo desoxirribosa. Otra cuestión que me gustaría aclarar es justamente las diferencias que hay entre ADN y ARN, diferencias generales, en el sentido de que, bueno, el ADN, como dije recién, está conformado por dos cadenas de nucleótidos, cada uno de los cuales está conformado por, como dijimos hoy, por un grupo fosfato, por una pentosa y por una base nitrogenada. Y las bases nitrogenadas son adenina, timina, citosina y guanina. Y el azúcar que conforma a los nucleótidos del ADN son de tipo desoxirribosa. En el caso del ARN, esta molécula está formada por una sola cadena de nucleótidos. El azúcar que conforma a esos nucleótidos es de tipo ribosa, y las bases nitrogenadas son adenina, uracilo, citosina y guanina. Bien. Entonces, una cuestión más es que hay tres tipos de ARN: ARN mensajero, ARN transferencia y ARN ribosomal, que se van a encargar de, son como ayudantes, por así decirlo, en la transcripción y traducción de la información genética. Hacen que la información del ADN pueda traducirse en un producto celular específico. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Vamos a las proteínas entonces. Mi idea de las proteínas es que ustedes puedan ver la importancia que tienen para el organismo. ¿Sí? Ver que cumplen diversas funciones y
por ende ver su importancia. Después les voy a agregar algunos términos referidos a las proteínas que son importantes, no es necesario que se lo sepan de memoria, pero sí son importantes para el momento en el que ustedes tengan que leer. Si no se los explico, van a decir, ¿qué es esto? No entiendo. Entonces, la idea secundaria de pensar a las proteínas, del estudio de las proteínas, es ver estos términos que hacen a la conformación de las proteínas. Primero vamos a decir que las proteínas son las moléculas, macromoléculas más abundantes en la célula, y están particularmente formadas por 4 elementos principales que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Se les pueden agregar azufre, fósforo y algún otro elemento. Y estas proteínas cumplen varias funciones. Las voy a mencionar ahora y voy a darles ejemplos de proteínas que cumplan esa función. Obviamente hay muchas más proteínas, pero les voy a mencionar por ahí las más conocidas o por ahí las más familiares. La primera función que voy a mencionar es la estructural. ¿A qué hacemos referencia con función estructural? A que las proteínas se encargan de formar estructuras o partes corporales. Pueden formar cartílagos, pelos, uñas, forman parte de la piel, ¿sí? Entonces, ejemplos de proteínas que cumplan esta función puede ser el colágeno, puede ser la elastina, está presente en los ligamentos, la queratina del pelo, ¿sí? También pueden cumplir función hormonal, es decir, que forman hormonas como las más conocidas son la insulina y la hormona del crecimiento. Pueden cumplir función enzimática. ¿Se acuerdan que las enzimas lo que hacían eran acelerar las reacciones químicas que ocurren en el organismo? Acá doy ejemplos de enzimas que cumplen esta función, y lo que hacían era justamente, acá están marcadas estas proteínas enzimáticas con puntitos de color verde. ¿Sí? Fíjense que cuando llega, este es el tubo digestivo, una representación, y cuando llegaban los nutrientes, ¿sí? Estos eran desdoblados gracias a la acción de estas enzimas. ¿Sí? Son proteínas que se encargan de acelerar las reacciones químicas en el organismo. También tienen función transportadora, permiten el transporte de gases, como en el caso de la hemoglobina, gases como oxígeno y dióxido de carbono. También hay otras proteínas que están en el plasma sanguíneo, que se encargan de transportar algunos lípidos, que no pueden viajar solos, entonces necesitan una custodia, ¿sí? Que son las proteínas. También pueden cumplir función inmunológica, ¿sí? Las proteínas forman anticuerpos, que son estas moléculas que están acá, que tienen como 2 cabecitas, que lo que hacen es unirse a las células infecciosas o agentes extraños, ¿sí? Y lo que hacen es marcarlos como posible agente infeccioso. Es decir, cuando ingresa un agente extraño al organismo, los glóbulos blancos lo que hacen es liberar estos anticuerpos que lo que van a hacer es marcar a este agente extraño para que las otras células de defensa, que también son un tipo de glóbulo blanco, se encarguen de su destrucción. Y después esos anticuerpos quedan en la célula, quedan en el plasma, para que cuando llegue un nuevo agente infeccioso ya enseguida puedan ser liberados, ¿sí? Y puedan ser reconocidos más rápidamente. También las proteínas cumplen función de reserva, y también se encargan de formar los músculos, ¿sí? La carne, por así decirlo, músculo, y está formado por proteínas. Y a nivel celular también hay proteínas que cumplen esta función, como por ejemplo estas que están marcadas con rojo, acá, en la parte inferior derecha, con rojo, y que se unen a otras moléculas para formar estructuras, por ejemplo, de reconocimiento, que se llaman general glucocálix, que lo que hacen es permitir a la célula reconocer las variaciones del medio externo, ¿sí? Y también puede haber proteínas de transporte dentro de la membrana plasmática, que se encargan de permitir el ingreso o la salida de iones de otras moléculas, ¿sí? Pero lo interesante es que cada célula produce, dependiendo del tipo de célula en el que estemos, vamos a producir un tipo de proteína u otro, ¿sí? Bien. ¿Cómo se forman las proteínas? Se forman a partir del proceso que se denomina síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas está mediada por la información, o sea, ¿qué proteína debo sintetizar? Está mediada por la información del ADN. ¿Sí? Nosotros esto lo vamos a ver en la clase que viene, pero mi idea era que vieran que viene de ahí. ¿Sí?
el ADN, dependiendo en qué tipo de célula esté, me va a decir qué tipo de proteína voy a tener que sintetizar. Por eso decimos que el ADN es el que contiene esa información, y para sintetizar una u otra proteína. La clase que viene vamos a ver cómo es esto posible. Bien, ahora, dijimos que las proteínas están formadas, son polímeros, ¿sí? Que están formadas por unidades. ¿Cuáles son las unidades que conforman las proteínas o los monómeros? Son los aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos son los ladrillitos de construcción de las proteínas del organismo. En la naturaleza aproximadamente existen 150 aminoácidos, pero de todos estos, solamente 20, algún 21, 20 en general, son los que conforman todas las proteínas del organismo. ¿Sí? En general son 20, puede variar en alguno u otro organismo. Pero 20 es el número de aminoácidos que forman todas las proteínas del organismo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que solo con 20 aminoácidos forme todas las proteínas? Pensemos que los aminoácidos son como las letras del alfabeto. ¿Sí? Entonces yo con las letras del alfabeto puedo formar todas las palabras. Hay palabras más largas, palabras más cortas, hay frases. Entonces acá también pasa lo mismo. Hay proteínas que están formadas por muchos aminoácidos, por menos aminoácidos. De ahí viene esta idea de que con los 20 aminoácidos se pueden formar todas las proteínas del organismo. Estos son estos 20 aminoácidos, que obviamente la idea no es que se los sepan de memoria, sino que los vean y los reconozcan solamente. Y esos aminoácidos están conformados por 4 elementos principales. Antes, fíjense, o sea, nosotros lo vamos a representar en general con una esfera que tiene dos AA, dos letritas. AA de aminoácido. O puede tener la abreviatura de la palabra. Si el aminoácido es cisteína, va a tener CYS. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo amplío ese aminoácido, voy a ver que está formado por un grupo amino, un grupo carboxilo, un carbono central, ¿sí? Que es el que los va a mantener unidos a estos grupos, y un grupo R o de cadena lateral que lo que hace es darle la identidad a cada aminoácido. Es decir, que todos tienen un grupo amino, un grupo carboxilo, y el grupo R va a variar dependiendo del tipo de aminoácido. Un aminoácido se va a unir con otro, 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 hasta formar las cadenas proteicas. Pero ¿cómo se unen? ¿Cómo se llama ese tipo de unión? La unión se llama enlace, o tipo de unión es una unión covalente que se llama enlace peptídico. ¿Y en qué consiste? En la unión de un grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del otro. Y así sucesivamente, ¿sí? Como que mi mano derecha sería el grupo amino de mi grupo amino, y me uno con la mano izquierda, la mano izquierda mía sería el grupo amino, y me uno con la mano derecha del otro, que sería el grupo carboxilo. Y así sucesivamente hasta formar todas las proteínas. Y esa unión se llama enlace peptídico. Otro término que quiero mostrarles como para que ustedes digan, para que lo puedan, cuando lo lean, les sea sencillo, es la idea de que cuando los aminoácidos se unen, forman estructuras denominadas péptidos. Y antes de llegar a una proteína, que está formada por más de 50 aminoácidos, tenemos estructuras intermedias que se llaman péptidos. Entonces, si yo tengo dos aminoácidos que se unen, se forma un dipéptido. Si se produce la unión de 3 aminoácidos, voy a tener tripéptidos. Si yo tengo unión de más aminoácidos, voy a tener polipéptidos, poli viene de muchos, y si yo llego a una unión de más de 50 aminoácidos, ya tengo una proteína. Mi idea no es que ustedes digan, esto es un polipéptido, esto es una proteína, no, sino que vean que cuando aparecen esos términos se hace referencia a uniones de aminoácidos. Otro término que puede aparecer es también que estos péptidos se unen formando cadenas. Y como nosotros nos unimos, formamos una cadena, esas cadenas formadas por aminoácidos se les dice también cadenas polipeptídicas. ¿Sí? Pueden aparecer como cadenas polipeptídicas o como cadenas proteicas. Y acá les doy ejemplos de proteínas que forman, ejemplos de conformación de las proteínas, en este caso de la insulina, para que vean cómo está conformada por la unión de estos varios aminoácidos, ¿sí?
El reto de la ciencia está justamente en determinar cómo es la estructura de cada proteína. Bueno, acá se pudo dilucidar la estructura de la insulina, que le dio a Sanger el premio Nobel en 1953, pero la idea es ver, fíjense cómo están unidos por varios aminoácidos y después se les pueden agregar unos grupos, otros elementos como azufre, etc. Y acá tenemos otro ejemplo de una representación de una proteína, que en este caso es la hemoglobina, que es bastante más compleja que la insulina, porque tiene una estructura más compleja, se llama cuaternaria, no importa, pero bueno, también es otra forma de representar a las proteínas. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Yo les voy a dar cuatro ejercicios. En el primero tienen que elaborar un texto cortito, 1, 2 oraciones, 3 como mucho. Si quieren armar con más oraciones está bien, pero la idea no es que sea algo extenso, en el que puedan relacionar proteínas, enlaces peptídicos, aminoácidos y estructuras. Estructuras yo hago referencia a pelos, uñas. Después en la 2 tienen a los 20 aminoácidos que forman las proteínas del organismo. Y bueno, esto quiero detenerme acá. Lo que tienen que hacer es elaborar 3 cadenas polipeptídicas de diferente longitud. ¿Sí? Acá yo armé una, formada por glutamato, lisina, serina, triptófano, fenilalanina, metionina, metionina. Si yo tomo cualquiera de esos 20 y armo una cadena de diferente longitud, pueden ser de 5 aminoácidos, pueden ser de 20, ¿sí? La idea es que tomen estos, porque eso después me va a servir para más adelante. Después, al final, van a tener una cuarta actividad en la que yo quiero retomar todo lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Tienen distintas descripciones, una descripción, y tienen que indicar si esa descripción corresponde al ADN, al ARN o a las proteínas. O puede ocurrir que corresponda a dos, al ADN y al ARN al mismo tiempo, o no. Puede ser una o dos opciones o las tres. ¿Sí? Bueno, espero que les haya sido leve esta explicación. Cualquier duda o consulta me escriben, saben que no tengo drama en contestar su inquietud. Bueno, les mando un saludo y nos estaremos viendo pronto.